hoy quisiera hacer énfasis no solamente en la resurrección de Jesús, sino también en su sepultura. Uno de los errores actuales en la predicación de la Semana Santa ha sido el no hacer énfasis, me refiero a la iglesia cristiana en general, el no hacer énfasis en la sepultura. Y la sepultura del Señor Jesús es sumamente importante para poder comprender también el cumplimiento de las profecías y para poder entender a plenitud lo que es la resurrección. Así es que Lucas 23:50. Y una vez encuentren el texto, les voy a rogar que en esta ocasión nos pongamos de pie para leer con reverencia la palabra del Señor. Lucas capítulo 23 y versículo 50 al 24 y versículo 12. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Al primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Señor, gracias por tu resurrección, que es el fundamento de la fe cristiana. Hoy te pido, Señor, que podamos recordar este acontecimiento cuyo poder hasta el día de hoy es manifestado en nosotros y por nosotros. Gracias por haber vencido a la muerte y por la esperanza y la fe que nos da el suceso de tu resurrección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos, por favor. El Evangelio según San Lucas es sumamente hermoso. Tenemos 4 evangelios y es maravilloso que podemos ver la historia de Jesús y los hechos que Él realizó a través de 4 perspectivas diferentes. Tenemos los 3 evangelios sinópticos, se le dice sinópticos porque son los más similares entre sí, que son Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan, que fue el último en escribirse de los 4. Ahora, es importante ver que de los 4 evangelistas, 2 han escrito de primera fuente. Vemos a Mateo, el expublicano, ser llamado por Jesús y ser el autor del evangelio que lleva su nombre. El evangelio según San Mateo es de primera fuente, él fue parte de los 12. Vemos a Juan, el discípulo amado, también escribir el evangelio que lleva también su nombre, el evangelio según San Juan,
que fue también escrito de primera fuente. Pero vemos el Evangelio también según San Marcos. Y realmente el Evangelio según San Marcos es el Evangelio según San Pedro dictado a Marcos. Es como se le puede entender mejor, porque fue Pedro, el apóstol, quien le dio la información a Marcos de los sucesos en la vida de Jesús. Ahora, el Evangelio según San Lucas es maravilloso, porque Lucas es el único gentil, es decir, es el único no judío que escribe en todas las Sagradas Escrituras. Y hay un motivo muy importante por el cual fue así. Lucas era un médico, era un hombre de ciencia, amigo de Pablo. Y Lucas registra el Evangelio de forma científica y sistemática, a la vez que hace también lo que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia primitiva. Entonces vemos a Lucas, un médico, pero también, además de ser médico, Lucas fue un gran historiador. Desarrolló la historia de la iglesia primitiva y del Evangelio con todos los recursos científicos que estaban en su haber en aquel momento de el primer siglo. Y lo que sucedió es que él entrevistó a personas, él investigó, él desarrolló el Evangelio de una forma sumamente importante. Por eso ven que el Evangelio según San Lucas, por ejemplo, tiene el mejor relato de la Navidad, y muchos otros relatos son bastante ampliados y con lujo de detalles en el Evangelio según San Lucas. Es maravilloso. Así que vamos a empezar por la sepultura de Jesús. Lucas 23, 50, 54 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Y este lugar, Arimatea, es muy probable que haya sido Ramá, la ciudad de Samuel, que estaba a unos 30 kilómetros de Jerusalén, aunque José de Arimatea ya se había mudado a vivir a Jerusalén para este entonces. Dice, el cual era miembro del concilio. Se refiere al Sanedrín, a la Corte Suprema de los Judíos. Varón bueno y justo, habla de su reputación. Y luego sigue diciendo el versículo 51, este que también esperaba el reino de Dios, se refiere a que creyó en el mensaje de Jesús, creyó en Jesús como el Mesías, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Recordemos que Jesús tuvo un juicio injusto ante el Sanedrín, y que José era parte del Sanedrín, también lo era Nicodemo, y sabemos que aquí se nos dice que José no estuvo de acuerdo. Esto implica que José o no se presentó al juicio en contra de Jesús, o si se presentó, no votó a favor de la sentencia que se dio allí. Este José de Arimatea fue a Pilato, es el versículo 52, y pidió el cuerpo de Jesús. Esto es sumamente importante de entender, porque nos relata un historiador romano de nombre Tácito que los sentenciados a muerte de cruz no tenían derecho a una sepultura. Es decir, perdían su derecho a una sepultura y eran lanzados en una fosa común. Por eso este hombre, José de Arimatea, va a hablar con el máximo representante de las autoridades romanas más cercano, que era Pilato, y entonces Pilato le concede a José de Arimatea su petición y le da el cuerpo de Jesús. Esto es sumamente trascendente porque José de Arimatea, nos relata Juan, que fue un discípulo en secreto. Recordemos que se había establecido que todo judío que creyera en Jesús sería expulsado de la sinagoga. Y estamos hablando de que José de Arimatea era miembro del Sanedrín, era de las máximas autoridades judías. Entonces, su seguir a Jesús se dio de forma secreta, era un discípulo secreto. Era similar el caso de Nicodemo, que también era miembro del Sanedrín. Nicodemo, cuando recordamos la historia de Juan capítulo 3, llega a buscar a Jesús de noche, y la idea era que nadie lo viera conversando con Jesús. Y estos dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, fueron discípulos en secreto. Pero aquí llega el fin del secreto.
cuando José de Arimatea, después de una muerte escandalosa y pública de Jesús, va a hablar con Pilato, renuncia a todo secreto y se hace evidente, incluso se hace sospechoso porque está pidiendo una máxima autoridad judía, está pidiendo el cuerpo de alguien que para ellos era un criminal, que habían sentenciado a la cruz. Entonces José de Arimatea arriesga todo valientemente por solicitar el cuerpo del Señor Jesús. Y quitándolo, dice el versículo 53, esas dos palabras son sumamente fuertes. Y quitándolo implica que José de Arimatea con sus propias manos bajó al Señor Jesús de la cruz. Y nos relata Juan que fue ayudado por Nicodemo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Los 10 discípulos ausentes en la resurrección no estuvieron allí para nada. Estaban escondidos y asustados. Juan era joven y era el único que estuvo presente durante la crucifixión. Pero entonces tienen que surgir estos dos seguidores de Jesús secretos, estos dos miembros del Sanedrín, estos dos judíos, líderes religiosos, José de Arimatea y Nicodemo, y ellos dos bajar el cuerpo de Jesús con las mujeres que habían estado en la parte de atrás presenciando la muerte de Jesús, como relata Lucas, como testigos. Ellas se quedaron hasta el final y vieron todo esto. Y dice que hizo José de Arimatea con el cuerpo. Dice, lo envolvió en una sábana. Era una tela de lino como acostumbraban los judíos a amortajar a sus difuntos. Y dice que lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y cuando hablamos de una peña, había una creencia judía, por lo menos desde los tiempos de Isaías, que era mejor ser sepultado en alto. Entonces, cuando hablamos de una tumba en una peña, esta tumba era propiedad de José de Arimatea. Y el que podía comprar una tumba privada en una peña tenía que ser una persona demasiado rica. Esto nos da el estatus social de José de Arimatea. Era un hombre sumamente rico que tenía esta propiedad donde fue sepultado Jesús. Ahora, es importante ver que dice que en ese sepulcro nadie había sido puesto, nunca. Y esto nos recuerda, por ejemplo, el nacimiento de Jesús del vientre de María, de una virgen cuyo vientre jamás había sido tampoco habitado por ningún otro bebé. Esto nos recuerda que en la entrada triunfal él monta un pollino que jamás había sido antes montado, y vemos ahora una tumba que jamás había sido usada. Esto es un mensaje de la pureza y la santidad de Jesús. Pero por otro lado, quiero resaltar que la tumba es prestada. No era propiedad de Jesús, era propiedad de José de Arimatea. Y ese es el estilo de vida que Jesús escogió. Cuando nace en un establo, en un pesebre prestado. El pesebre era el lugar donde los animales comían. Cuando crece Jesús, no llega a desarrollar ninguna propiedad para sí mismo. Él vivió por mucho tiempo en la casa de Pedro, en Capernaum. Pedro le dio un cuarto allí. Cuando estaba por la región de Jerusalén, se hospedaba en Betania con Marta, María y Lázaro. Cuando el escriba quiso seguirle, él le dijo al escriba, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y al momento de morir, es sepultado en una tumba prestada. Él nunca tuvo una propiedad en este mundo. Y eso es algo bien importante, porque es el estilo de vida escogido por un rey de reyes y un señor de señores. No es una cuestión de que pobrecito no tuvo, no, es una cuestión de que él decidió vivir de esa manera para darnos un ejemplo de humildad y sencillez, y que el evangelio no se trata de riquezas del mundo. El evangelio se trata de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y ver cómo todas las demás cosas son añadidas. Por otro lado, sigue diciendo el relato en el versículo 54, era día de la preparación.
El día de la preparación no era más que el viernes, el día previo al Shabbat o al sábado, que era el día de reposo. Y estaba para comenzar el día de reposo. Es importante entender que el día de reposo empieza al anochecer del viernes y termina al anochecer del sábado. El día de reposo es de noche a noche, es decir, cuando el sol se pone el viernes, ahí empieza el día de reposo, y cuando el sol se pone el sábado, allí termina el día de reposo. Ahora, les quise hablar de la sepultura porque hay una profecía que involucra la sepultura de Jesús y también su resurrección. Esta profecía fue dada por Isaías 700 años antes de que Jesús naciera. Dice Isaías 53, 9, 11, y se dispuso con los impíos su sepultura. Por favor, vean la palabra impíos y la palabra sepultura. Jesús había muerto entre criminales. Los líderes judíos no querían que él tuviera una sepultura digna. Y por otro lado, quien dispuso su sepultura finalmente fue un hombre llamado Pilato. Pilato fue el que dijo, muy bien, aunque fue condenado a muerte en la cruz y le correspondería ir a una fosa común, José, puedes llevarte el cuerpo. Se dispuso con los impíos su sepultura. Y luego sigue diciendo, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Cuál era el estatus social de José de Arimatea? Era un hombre sumamente rico. Esas sepulturas o esas tumbas en la peña eran de puras familias ricas. Todos los muertos sepultados alrededor del sepulcro donde Jesús fue puesto eran de las familias más ricas de Jerusalén. Y luego sigue diciendo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús jamás cometió un solo pecado. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, es decir, fue su voluntad que él fuera quebrantado. Él fue molido por nuestros pecados para darnos salvación. Y luego dice, sujetándole a padecimiento. Esta palabra padecimiento involucra sufrimiento, pero también enfermedad en el hebreo. Lo sujetó a enfermedad, es otra forma de traducirlo. Esto nos recuerda que él murió no solamente por nuestros pecados, sino también para darnos sanidad. Y que por sus heridas nosotros somos curados o sanados. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo durante la fiesta misma de la Pascua. Verá linaje. ¿Saben qué significa eso? Descendencia espiritual. ¿Por qué nosotros somos hechos hoy hijos de Dios? Gracias a su obra en la cruz. Él nos ha hecho descendencia, linaje. Ahora, dice, vivirá por largos días. Es la forma hebrea de referirse a eternidad. Vivirá por largos días. Estamos hablando aquí de que resucitaría y que viviría eternamente después de resucitar. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová es salvarnos, que nosotros seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Y todo esto sucedió en las manos de Jesús que fueron clavadas en la cruz. Ahora, vean por favor el versículo 11. Verá el fruto de su aflicción, o verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. ¿Cómo es que alguien que ha muerto en expiación por nuestros pecados puede después ver? Solamente resucitando. Verá el fruto de la aflicción de su alma significa resucitará, y al resucitar quedará satisfecho por lo que ha hecho. Luego sigue diciendo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús tenía conocimiento de lo que requeriría el salvarnos, el resolver el pecado del problema eternamente, el presentarse como el Cordero perfecto para satisfacer la justicia divina. Así es que Él murió y resucitó para darnos salvación. El punto número 2 es el desplazamiento de las mujeres.
En Lucas 23:55 al 24:1 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Mateo relata que eran muchas mujeres, no solamente algunas. Siguieron también, es decir, siguieron a José de Arimatea y el cuerpo del Señor Jesús y vieron el sepulcro, es decir, conocieron perfectamente el lugar donde Jesús fue sepultado en aquella peña y cómo fue puesto su cuerpo. No existía duda de que estas mujeres sabían perfectamente el lugar de la sepultura de Jesús. Versículo 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Esta frase parece simplemente un relato, pero tiene implícita tiene implícita la frase, el hecho de que estas mujeres sabían que Jesús estaba muerto, completamente muerto, y aparte no esperaban su resurrección, porque lo que querían era amortajar a Jesús como a cualquier otro difunto. Esta era la rutina que hacían los judíos con los cadáveres de sus seres amados. Entonces, este hecho de que ellas hayan preparado especias y ungüentos significaba, Él está muerto y no va a resucitar. Ahora, sigue diciendo que estas mujeres descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué mandamiento es? El cuarto mandamiento, el guardar y consagrar el día de reposo. Esto implica que eran mujeres de fe, eran mujeres religiosas, eran mujeres que respetaban las escrituras y la ley y guardaron el sábado. Luego, el primer día de la semana, dice el versículo 1 del capítulo 24, este primer día de la semana es domingo. Muy de mañana, estas mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Este suceso de la resurrección fue tan importante y marcó tanto a la iglesia primitiva que aquellos primeros creyentes cristianos decidieron cambiar el día sábado que se guardaba conforme a la ley de los judíos y empezaron a consagrar el día domingo porque Jesús resucitó en domingo. Ese es el motivo por el cual más de 2000 años más tarde nuestro principal día para congregarnos es el día domingo. Y el domingo no es el fin de semana, el domingo es el inicio de la semana. Veamos cómo en Hechos 20 ya se nos relata que los cristianos se reunían en domingo. Dice el versículo 7 de Hechos 20, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así es que no se quejen de que yo predique largo o algo así, porque Pablo predicaba hasta la medianoche. Yo los voy a dejar ir antes de las 11 de la mañana. Jesús había predicado en varias ocasiones por cuánto tiempo Él habría de estar muerto. Jesús había predicho, más bien, en varias ocasiones, por cuánto tiempo su cuerpo habría de estar muerto. En Mateo 16:21, por ejemplo, vemos que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y vean esto, y resucitar al tercer día. No dice resucitar en 3 días, sino resucitar al tercer día. Es muy distinto, porque 3 días suman 72 horas. Pero Él resucita al tercer día. Y esto es importante porque si Él murió alrededor de las 3 de la tarde el día viernes, estuvo muerto todo el sábado y resucitó el domingo antes del amanecer, implica que Él estuvo muerto menos de 40 horas, aunque resucita al tercer día, viernes, sábado, domingo. Entonces, algo que sucede es que los cuerpos en aquellas condiciones climáticas tendían a descomponerse muy rápidamente. Y había una profecía de que el cuerpo de Jesús
no experimentaría putrefacción. David la había profetizado 1000 años antes de Cristo en el Salmo 16:10, un salmo sumamente importante para la iglesia primitiva y hasta la fecha. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Seol aquí implica el lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, y esa palabra corrupción es putrefacción. Por eso la Nueva Traducción Viviente la traduce así, esta porción. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este texto fue citado por Pedro en su predicación el día de Pentecostés, donde 3,000 personas o más de 3,000 personas se entregaron a Cristo Jesús. Este texto fue citado por Pablo en su predicación en Antioquía durante aquel viaje misionero. Así es que vemos que este texto es sumamente importante y estaba profetizado que Jesús no experimentaría la putrefacción cuando muriese. Así es que Él resucitó a menos de 40 horas de haber muerto. Ahora, una información desconocida por las mujeres que llegaron el día domingo de mañana era que durante el sábado los hipócritas de los saduceos y los fariseos se habían puesto de acuerdo para hablar con Pilato. Ellos sí quebrantaron el cuarto mandamiento y durante el día de reposo fueron a buscar a Pilato. Dice Mateo 27, 62, 66, al día siguiente, que es después de la preparación. Muy bien, ¿saben cuál es el día después de la preparación? Es el Shabbat, el día de reposo. Es decir, estos tipos fueron durante el día de reposo y dice, se reunieron los principales sacerdotes. Estos principales sacerdotes eran saduceos. Si ustedes se acuerdan, los saduceos no creían en la resurrección. Y los fariseos, que eran los principales opositores de Jesús. Ahora es interesante, los saduceos y los fariseos no se llevaban muy bien entre ellos, pero para esto sí se ponían de acuerdo. Y fueron ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y saben que estos hipócritas, es la única palabra que puedo decir decente para referirme a ellos, o podría decir como estos pip, ¿verdad? Yo estoy seguro, tenían miedo de que realmente sucediera la resurrección. Si no todos, por lo menos algunos de ellos, y tenían esa espinita dentro. Les digo porque antes de la entrada triunfal de Jesús, Jesús resucitó a Lázaro. El milagro de la resurrección de Lázaro estaba demasiado reciente. Lázaro había resucitado en un momento aún posterior al que Jesús anunció que él resucitaría. Jesús dijo que resucitaría al 3er día y Jesús había resucitado a Lázaro al 4º día de muerto en estado de putrefacción. Cuando Jesús pide que abran la tumba, dicen la tumba hiede. Eso es lo que dijeron. ¿Y saben qué pasaba? Los judíos creían que el alma de una persona estaba alrededor de su cuerpo por 3 días y luego iba al lugar de los muertos. Y Jesús les bota esa creencia porque al 4º día le vuelve a meter el alma a Lázaro. Y este milagro estaba muy reciente. Por eso yo estoy seguro que estos hipócritas tenían miedo de que realmente resucitara. Y entonces dijeron, por si resucita le ponemos una guardia que lo enfrente. Pudo haber sido uno de sus pensamientos. Y entonces le piden esto, estos saduceos y fariseos, en el versículo 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, se refiere a una guardia de soldados romanos, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando dice sellar, literalmente habla de que pusieron 2 cintos de cuero en una forma de X, una porción de cera en el centro y que pusieron el sello literalmente del Imperio Romano, y todo aquel que moviera esa piedra tendría el peso del imperio encima. Así es que
fue asegurada de esa manera. Y estas mujeres lo desconocían. Cuando iban de mañana hacia la tumba, ellas se preguntaban lo siguiente, dice Marcos 16:3, pero decían entre sí estas mujeres, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y quiero explicarles cómo era un sepulcro. Era una piedra excavada en la roca. Es decir, era una especie de cueva que tenía una piedra circular que giraba, que sellaba su entrada, y esta piedra giraba sobre un canal. Y esto es lo que las mujeres se encuentran, es el punto número 3. La piedra fue removida. Lucas 24:2 primeramente dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Luego Marcos 16:4 nos da las características de esta piedra. Dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Era, como les dije ya, una especie de disco gigante que giraba sobre este canal que estaba al ras del suelo. Luego vemos que el relato de Mateo es sumamente amplio respecto a cómo la piedra fue removida. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, por favor, vean el viaje del ángel. Esto implica que los ángeles comenzaron a venir a la tierra de nuevo después de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, Él muere absolutamente solo, en oscuridad. Él dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eso implicaba que Jesús estaba absolutamente solo, que no habían ángeles a su alrededor, que Jesús murió solo entre pecadores, rodeado de demonios y del mismo Satanás. Los ángeles empezaron a venir a la tierra, porque hubo luto en el cielo también. Los ángeles empezaron a venir a la tierra después de su resurrección. Y este ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Muy bien, esa palabra remover no dice que la giró sobre el canal donde estaba puesta, sino que la levantó y la quitó de allí y la puso en otro lugar. Recordemos que era una peña también, entonces puede ser que la haya quitado y la haya puesto todavía más en alto y se haya sentado sobre ella. Muy bien, no se sentó, creo yo, por el cansancio del viaje del cielo a la tierra. Yo más bien pienso que se sentó como mirando a la guardia romana, diciéndoles, ciérrenla, pues, tápenla, a ver si pueden. Y también se sentó sobre ella, diciendo, nadie va a cerrar esa tumba jamás, porque será un testimonio permanente de la resurrección del Señor Jesús. Y luego dice el versículo 3, su aspecto de este ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. El versículo 4 es bastante cómico para mí. Dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Saben qué es esto? Bueno, era de noche, no había salido el sol, y de repente un ángel que brilla como un relámpago llega y un terremoto porque levanta la piedra, la tira y después se sienta sobre ella. ¿Saben qué implica que quedaron como muertos? Eso es literalmente que se desmayaron del susto. Estos soldados tan bien entrenados cayeron ahí muertos del miedo. Ahora, la piedra no fue removida para que Jesús saliera. Entenderlo así es un error, porque Jesús resucita en un cuerpo sumamente especial. Y lo digo de esta manera. Cuando ustedes leen el relato más adelante, ven que los discípulos estaban encerrados con la puerta trancada, con miedo, y Jesús les tocó la puerta. No, simplemente apareció adentro del cuarto y les dijo shalom. Entonces Jesús no necesitaba que la piedra fuera removida para salir de la tumba, tenía su cuerpo ya resucitado. Ahora, lo que sucede es que nosotros sí necesitábamos que la piedra fuera removida, y por eso el ángel la movió por nosotros, para que nosotros mismos pudiéramos percatarnos de que esa tumba está vacía hasta el día de hoy.
para que las mujeres vieran que la tumba estaba vacía, para que posteriormente Pedro y Juan corrieran y vieran la tumba vacía, y que esa tumba el día de hoy sea hasta un lugar turístico donde las personas pueden seguir constatando más de 2000 años después que Jesús no está allí, que ha resucitado. Ahora, el punto número 4 es evidentemente la tumba vacía. Dice el relato de Lucas 24 y versículo 3, y entrando las mujeres no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Insisto, las mujeres conocían perfectamente la tumba. Ahora, esa tumba vacía y silenciosa es sumamente importante para nosotros. Les digo por qué. Su vacío llena nuestra fe. Y su silencio grita a los 4 vientos que nuestro Redentor vive. El punto número 5 es el mensaje de los seres angelicales. Punto número 5, los seres angelicales es un maravilloso mensaje. Dice los versículos del 4 al 8, aconteció que estando ellas perplejas por esto, no podían explicar los hechos que tenían delante. La piedra había sido movida, el sepulcro estaba vacío, los lienzos habían sido dejados allí, el cuerpo estaba desaparecido. Ellas estaban absolutamente perplejas. Dice, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Se refiere a ángeles. Lucas, de hecho, es el evangelio que más referencia hace a ángeles en diferentes sucesos. Versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Esto implica que el resplandor de los ángeles las enceguecían y ellas tuvieron miedo y respeto a la vez y se inclinaron con el rostro a tierra y les dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Este mensaje angelical tiene 3 dimensiones. Empieza con una pregunta. La pregunta es puntual. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay un tono de reproche santo en esa pregunta. Es corregirlas, es decirles, es un error buscarlo aquí cuando Él está vivo. ¿Por qué ustedes le han buscado donde están los muertos cuando Él vive? Ahora, Jesús había dicho durante la misma semana de la pasión, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y años antes, Jesús también dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. La segunda dimensión de la conversación angelical es una proclamación absoluta. Los ángeles dicen, no está aquí, ha resucitado. Ese se convirtió en el lema de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva recurrentemente decía, Él ha resucitado. En el cielo se da testimonio de su resurrección, en la tierra también. Y la tercera dimensión de la conversación de los ángeles con las mujeres es un recordatorio que fortaleció su fe. Ellos les dijeron a estas mujeres, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y vamos a ver el texto de Mateo 17, 22, 23. Esto es lo que Jesús les dijo en Galilea. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora, ¿por qué había tanta confusión en cuanto a la resurrección de Jesús? ¿Por qué cuando Jesús había predicho su muerte y su resurrección al tercer día, tantas veces ellos seguían sin entenderlo, sin comprenderlo? ¿Saben por qué? Era la misma situación de Marta cuando vio morir a Lázaro. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Sí, va a resucitar, pero en el día postrero. Y muy probablemente cuando ellos oían al tercer día,
pensaban en un sentido figurado y decían, sí, Jesús va a resucitar probablemente en el día postrero, y les costaba entender que era literal su mensaje. Ahora, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:4, y quedó demostrado, eso es lo que hace la resurrección, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, porque fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu de Santidad o del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor que vive. Dice el apóstol Pablo también en Efesios 1, 19, 20, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. La resurrección de Jesús es una muestra del poder de Dios, pero dice el apóstol Pablo aquí que ese gran poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos opera en favor de nosotros, por nosotros y en nosotros. El poder de la resurrección sigue vigente en la iglesia. Por eso Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, porque la iglesia vive hoy en día en el poder de la resurrección de Jesús de entre los muertos. El punto número 6. La incredulidad de los apóstoles ante el testimonio de las mujeres. Triste incredulidad de los apóstoles. Dice el versículo 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres se convirtieron en los primeros testigos de la resurrección. O como diría Agustín de Hipona, las mujeres son las primeras predicadoras de la resurrección. En un entorno machista como el de aquella época, en el primer siglo, si una mujer testificaba en un juicio, su testimonio no era válido. Era un entorno machista donde el testimonio de una mujer no se contaba como válido o como prueba. Y Jesús dignifica a las mujeres y dice, ellas van a testificar de lo más importante que es la resurrección. Porque si no hubiera resurrección, en vano tendríamos fe, en vano predicaríamos, en vano estaríamos aquí congregados. Pero ellas fueron las escogidas, las despreciadas por el entorno legal, las despreciadas por los judíos, por aquellos machistas, líderes religiosos. Fueron las primeras en proclamar el mensaje de Jesús. Ahora, dicen los nombres incluso, eran María Magdalena, le decían Magdalena porque era de Magdala, Galilea, era la mujer de la cual Jesús había echado fuera 7 demonios. También dice que estaba Juana. Juana era la esposa de Chuza, el intendente de Herodes, y María, la madre de Jacobo, el menor, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y vean esto, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Tristemente hubo un gran escepticismo al principio en los apóstoles. Siempre hemos dicho que Tomás es el incrédulo, pero eran todos al principio, eran todos. Se sentían como fracasados, que habían traicionado a su maestro y lo habían abandonado en el peor momento. Había una sensación de derrota entre ellos y su fe había menguado. Previamente a la entrada triunfal, Jesús les había dicho lo que pasaría. Esto es apenas prácticamente una semana antes. Dice Lucas 18, 31, 34, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero vean lo que pasaba. Ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía y seguían sin entenderlo. El día de resurrección,
El punto número 7 es la reacción de Pedro. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Cuando dice maravillándose, no implica necesariamente que creyó, sino que estaba asombrado de lo que había sucedido. Le tomó a Pedro quizá tiempo asimilar la grandeza de la resurrección. Pero quiero que piensen en esto. Pedro acababa de ver el cumplimiento de una profecía de Jesús, de una predicción de Jesús, tan solo unos días atrás. Jesús le había dicho: Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y él dijo: de ninguna manera te he de negar. Incluso en contra de su propia voluntad. La profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra en Pedro. Entonces, cuando Pedro escucha que hay otra cosa que Jesús había dicho antes, que las mujeres están diciendo que sucedió, es el que corre. Es el que corre. Y el relato de Juan es más amplio todavía en este suceso. Dice Juan 23:10, y salieron Pedro y el otro discípulo, y se refiere a él mismo, a Juan, y fueron al sepulcro. Hay una característica del Evangelio según San Juan: Juan nunca habla de él mismo. Juan se refiere a él en tercera persona. El otro discípulo, el discípulo al que Jesús amaba. Juan no escribió el Evangelio para él hablar de sí mismo. Juan escribió el Evangelio para hablar de Jesús, y es un mensaje para todos nosotros que predicamos desde púlpitos o desde cualquier otra plataforma o en cualquier lugar. No estamos para hablar de nosotros mismos, estamos para proclamar a Jesús, quien murió en la cruz y ha resucitado. El versículo 4 dice: corrían los dos juntos. Y vean cómo Juan aquí se echa porras él mismo. Dice: pero el otro discípulo, hablando de sí mismo en tercera persona, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan quería que quedara claro: yo era más joven y yo corría más rápido. Y bajándose a mirar, Juan vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, es decir, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Pero vean que no dice que Pedro creyó. Es interesante, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Después de la resurrección hubo varias apariciones de Jesús a diferentes grupos de personas. Pero quiero resaltar solamente esta, Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y vean lo que Jesús les dice: y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Les preguntó por qué no habían creído, por qué habían endurecido su corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La resurrección no es fácil de creer, hermanos. Esta es una realidad. Desde el primer día de la semana, aquel domingo en el que Jesús resucitó, la resurrección ha ido acompañada de incredulidad de parte de los seres humanos. Aquellos mismos apóstoles que habían visto los milagros de Jesús, que le habían visto caminar sobre el mar, que le habían visto alimentar multitudes, que le habían visto resucitar a otros muertos, aquellos mismos apóstoles tuvieron problemas para creer en la resurrección. Y el mundo en la actualidad lo sigue teniendo. La resurrección no se puede abordar desde otra plataforma que no sea la fe. Si te paras sobre la fe, puedes entender la resurrección. Pero si te paras sobre otra plataforma, cualquiera que sea, no vas a creer en la resurrección. La resurrección no es un hecho fácil de creer,
Pero hay algo que sucedió con aquellos hombres incrédulos. La incredulidad de Tomás fue la más destacada de todos. Tomás, años más tarde, murió atravesado por una lanza predicando en la India. Porque la resurrección lo cambia todo. Ese es un principio que tienes que guardar en tu corazón y en tu mente. La resurrección lo cambia todo, hasta la incredulidad de los apóstoles. ¿Sabes que Santiago, cuántos han leído la carta de Santiago? Es la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento. Santiago no era de los 12, era hermano de Jesús, era medio hermano de Jesús. ¿Saben que Santiago no creyó en Jesús durante todo su ministerio? ¿Saben que fue hasta que le vio resucitado que Santiago creyó en Jesús? A tal punto que Santiago se convirtió en el máximo líder de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. ¿Y saben cómo murió Santiago? Lo llevaron al mismo pináculo donde Jesús había sido tentado por Satanás en el templo. Y lo tiraron a más de 30 pies de altura. Cuando cayó al suelo, todavía no estaba muerto, estaba moribundo. Y entonces le golpearon con palos hasta que murió. Estamos hablando de un Pedro que fue crucificado de cabeza en Roma debido a la resurrección de Jesús. Pedro y Juan habían dicho, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Juan fue el único de esos apóstoles que no murió de forma violenta, pero sí sufrió violencia. A veces creemos que a Juan le fue bien. No, fue el que más sufrió quizá. Vio morir a todos sus amigos. Juan fue tirado en aceite hirviendo. Sufrió quemaduras hasta de 3er grado. Milagrosamente no murió por las quemaduras. Y lo mandaron a una isla rocosa donde su piel sufría con el contacto de las rocas en Patmos, en esa prisión donde lo ponían a hacer trabajos forzosos o forzados. Estamos hablando de un Bartolomé que fue golpeado con un látigo hasta morir en Armenia. Estamos hablando de un Andrés que fue atado a una cruz en forma de X. No fue clavado a una cruz, fue atado a una cruz en forma de X. La idea era que muriera lentamente, de hambre y de sed, en la intemperie. ¿Y saben qué hizo Andrés? Predicar hasta que murió, cuando estaba amarrado en esa cruz. En Grecia. Matías incluso, el que llenó el 12º lugar, que quedó disponible por la traición de Judas, fue apedreado y después de ser apedreado lo decapitaron. La resurrección lo cambia todo. Estos hombres incrédulos en el día de resurrección no pudieron callar lo que vieron y oyeron, al punto de haber sufrido torturas, al punto de desde la cruz seguir diciendo que Jesús es el Señor, que murió y resucitó al 3er día. Esa es la fe que nos sostiene el día de hoy. La resurrección lo cambia todo. Te invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la victoria que nos das. Te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias porque has vencido la muerte. Hoy podemos decir que la profecía de Job se ha cumplido. Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo se ha levantado. Señor, gracias te damos porque venciste a la muerte y al sepulcro. Y hoy podemos celebrar que tú eres un Dios vivo y somos una iglesia que vive en el poder manifiesto de la resurrección. No somos una iglesia en derrota, no somos una iglesia con miedo, somos una iglesia con un espíritu
de valor, con un espíritu de valentía. Somos una iglesia que anuncia poderosamente que tú te has levantado de entre los muertos y que tú vives. Nuestra fe no es vana y nuestra predicación no es vana, porque tú has resucitado y tú eres real. Y hoy estás sentado a la diestra del Padre, pero también vives en nosotros. Y como tú lo has dicho, donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí estamos, Señor, que no hemos visto físicamente, pero que creemos, Señor, con todas nuestras fuerzas, que tú vives y que eres real, y que tú eres el Mesías esperado, y que tú eres el Dios que nos ha dado salvación, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo. Entrega tu vida a Jesús. Qué mejor que en un domingo de resurrección entregarte a Jesús. Dile conmigo esta oración. Señor Jesús, vamos, dile conmigo: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.